esta semana estamos en el Museo Naval, que es un museo municipal, aunque podemos decir que es un museo de toda la isla. El Museo Naval fabuloso que tenemos aquí en Santa Cruz de la Palma, dentro del barco de la Virgen, de la carabela Santa María, y vamos a hablar con el director de este museo, que además de serlo, es un lobo de mar auténtico. Hablamos de Pepe Feliciano, una persona que lleva muchísimos años relacionada con el mundo del mar en nuestra isla. Pocos como él han surcado los mares y entienden de barco y saben lo que es hacer travesías por todos nuestros litorales. Y por supuesto vamos a hablar también de esas experiencias como marino de Pepe Feliciano, aunque en verdad debo decir que profesionalmente él se dedicaba, ya está jubilado, era funcionario de juzgado y ahora está jubilado, ¿no, Pepe? Jubilado, sí, sí. Muy bien, pues Pepe, si te parece podemos empezar hablando un poco, ¿cómo llegaste tú a esto del mundo del mar, esta afición tuya por el mar? Bueno, el mundo del mar realmente entró en mí después que dejé el fútbol. Primero la afición era el fútbol, llegué a ser profesional del fútbol. ¿En qué equipo jugaste? En la Unión Deportiva La Palma, aquí en la isla de La Palma, y después, cuando tenía 18 años recién cumplidos, me llevó la Unión Deportiva Las Palmas a prueba, a Las Palmas en primera división, que estaban buscando un portero, y me ofrecieron un contrato en aquella época con 18 años. Mologni, que estaba asesor técnico, me dijo que estaban buscando un equipo para primera, que yo era muy joven, pero que me quedara allí en Las Palmas y que la siguiente temporada estaría jugando en el primer equipo. Y en aquella época mi pobre padre, que en paz descanse, me dijo: hombre, si no te dan 50.000 pesetas te vienes para La Palma. Y deseché el contrato, que me pagaban los estudios en la escuela industrial, me pagaban la pensión, y en aquella época unas 1.500 pesetas de sueldo. Bueno, pero... Y después ya en la época del cuartel me fichó el Club Deportivo Tenerife, estando don Domingo Pisaca de presidente, y estuve una temporada en el Tenerife. ¿Y qué tal aquella época futbolística? Pues a la época futbolista puedo decirle que le debo dos cosas, bueno, una deuda y algo positivo, ¿no? La deuda es que me dieron una patada en un partido de entrenamiento y me rompieron 7 piezas de la dentadura. Y lo que le debo es que con la cosa de antes, que había que cuidarse, no había que fumar y tal, en mi vida he fumado un cigarrillo. Y además tú eres un buen deportista, porque claro, el mundo de los barcos, para estar metido de lleno en ese mundo hay que ser un deportista nato, ¿no? De pies a cabeza. Sí, y también requiere fuerza física. Sí. Una prueba de eso, de no fumar, yo creo que después, cuando estaba dedicado más que nada a la pesca submarina, me sorprendió que fui elegido por la Federación País, por el equipo de Canarias, a los campeonatos de España, y me hizo un examen el médico don Francisco Toledo en aquella época. Tenía yo 37 años. Me acuerdo que me hacía subir las escaleras de su casa, bajarlas y tal, y tomarme la tensión y todo eso. Cuando terminó, dice: está como un chiquillo de 17 años, ¿no? Entonces, Pepe, tú has hecho de todo. Has hecho esquí, has hecho submarinismo, has hecho vela, y además diferentes modalidades de vela, porque hay diferentes. Has hecho pesca, pesca submarina. Pesca de altura. Y también pesca de altura. Pesca de fondo. Pesca de fondo. ¿Y en cuál de todas estas posibilidades deportivas te encuentras más a gusto? Bueno, la que quizás más me entusiasmó en su momento fue la pesca de altura, ¿no? A pescar pez espada y tiburones. Tiburones también. Pero una noche se me enganchó un anzuelo de esos grande en la mano, y casi me voy por la borda del barco, ¿no? Y después de eso la dejé, le tengo un poco de respeto. Pero sí, cogíamos buenas piezas en la pesca de altura, ¿no? Aquí es muy abundante en la parte. Los pescadores profesionales que venían, ahora vienen mucho menos las palangreras,
venían sobre todo de Almería y la parte esta. A mí me decían los patrones que la zona de Barlovento, del faro de Barlovento, hasta aquí enfrente a Santa Cruz de la Palma, era lo más rico que habían visto ellos en pez espada. Yo he estado a bordo con ellos en aquello y coger pez espada de 200 kilos, 200 y pico kilos, y tener toda la cubierta del barco lleno de pez espada en la zona de Barlovento a Santa Cruz de la Palma, a unas 10 millas para afuera aproximadamente, ¿no? Ya que has hablado del norte de la isla, me enteré el otro día, hablando con un amigo que, en fin, que es también aficionado al mundo del mar y que sabía que iba a venir a entrevistarte, me comentó, me dijo, oye, tírale de la lengua a Pepe y que te hable de una idea que él tiene o de una suposición que él tiene de que en el norte de la isla, ya hacia las costas de Garafía, entre Barlovento y Garafía, tú crees que por ahí hay una especie de islote que aparece y desaparece según estén las mareas, ¿no? Y que por lo visto consta en algún documento antiguo que en su momento, hace siglos, unos navegantes vieron ese islote. Háblame un poco de eso. Bueno, efectivamente, no es una isla que aparezca y desaparezca, ¿no? Es lo que llaman un placer. Es una especie de aguja que sale del fondo del mar y en la superficie y está a 20 o 30 metros de la superficie, ¿no? La gente aquí no cree mucho en el tema este, ¿no? Pero a mí me consta que don Fernando Arocena y un tal Ortega un viaje que venían de regreso de Cuba, dice que lo vieron, y al decir lo vieron a 10 o 12 millas de la costa de La Palma, es porque está muy a la superficie y cambia el color del mar, ¿no? Porque aunque no se vea al fondo bien, cambia el color. Y entonces textualmente don Fernando Arocena dice, vimos el placer, lo bautizamos con el nombre de Arocena Ortega, que era Ortega Arocena, y lo señalamos en la carta marina, una carta inglesa que llevábamos a bordo. Y cuando llegamos a Santa Cruz de la Palma, le dimos cuenta al ayudante marino del tema, y el ayudante marina pasó la posición de la carta inglesa a la carta española. Realmente anteriormente se venía hablando de pescadores de aquí y de Tazacorte que decían que iban a pescar a la costa de África y que la gente decía imposible, en 3 días no pueden llegar a la costa de África y venir con estos pescados tan grandes, ¿no? Y es que iban a la zona esa, ¿no? Nosotros hemos seguido el tema y tenemos un expediente aquí en el museo de todo el historial, porque después el ayudante marina, cuando se jubiló, creó una sociedad para ir a ver el placer del norte, que lo llaman. Compraron un barco, hicieron la sociedad, pero nunca, el barco les costó 500 pesetas, lo dice la historia, pero nunca llegaron a salir al mar. ¿Y no sabes pero por qué? La categoría profesional de don Fernando Arocena no se presta a una especie de chanchullo o mentira en el tema, ni mucho menos, ¿no? El tío lo vio, lo marcó y dio cuenta a la ayudantía qué es lo que tenía que hacer. Hombre, ¿y esto qué pasa? Tantos barcos que pasan, que vienen y tal. Realmente la zona de donde está es una zona de poco tráfico, cae casi al oeste de la isla, ¿no? Es de poco tráfico. Y si tenemos una referencia, por ejemplo, de la ría de La Coruña, la ría de La Coruña había una aguja de esta en medio de aquello y no estaba detectada en las cartas marinas, ¿eh? Y hasta que entró un petrolero de más calado y se rajó, ¿eh? Vamos, pero en la misma Coruña, sin detectar una aguja. Cuanto más está sin detectar precisamente al norte de la isla. Efectivamente, yo he hablado con el alcalde con Ortega, con Argelio Ortega, el alcalde de Barlovento, porque creo que sea el municipio que está más cerca de la isla, porque indiscutiblemente si este lugar se llega a reencontrar, había que de alguna forma de declararlo parque marítimo o lo que sea, porque claro, desde que se enteren barcos pesqueros profesionales y tal, llegan y los quilman enseguida, ¿no? Porque me imagino que allí habrá un hábitat especial. Sí, hay un hábitat porque al subir el fondo del mar a esa altura, tanto en la superficie, cerca de la superficie como en los alrededores del bajón, tiene que haber cantidad de pescado, ¿no? Nosotros fuimos
hace años con la avioneta del Aeroclub y con Miguel Perdigón en la lancha, y pescadores profesionales, fueron un par de pescadores profesionales, y dimos con un bajón que sí, que está señalado en las cartas marinas, ¿no? Pero está a 500 metros de profundidad. O sea, en zonas de 2000 y pico metros sube uno de esos escalones a 500 metros. Y el pescador que iba con nosotros, Kiko el Cabrero, un pescador de Tazacorte, que no quería tirar el escandallo para ver, porque decía, es imposible, don Pepe, que aquí pueda llegar al fondo y tal. Y cuando tocó fondo antes de los 500 metros, el tío daba saltos en el barco, diciendo, aquí tiene que haber pescado a punta de pala, y lo levó a toda carrera para enciscarlo y tal, y después ya no dimos con él, ¿no? Después lo tiramos y no dimos fondo porque perdimos la posición, ¿no? Pero este otro, indiscutiblemente, el Placer Ortega Arocena, ese estoy yo seguro que está ahí, ¿no? Hay un testimonio también de un pescador, el pobre Capote, que murió hace poco, ¿no? Que en cierta ocasión le pregunté y me dijo, ¿qué va, don Pepe? Eso por ahí fuera no hay nada. Dice, ahora que me lo dice usted, dice, hace 2 o 3 años una palangrera me vino a decir que se le habían trabado los palangres de Punta Gorda para afuera y tal. Y yo, ¿cómo se estaba trabado en el fondo de Punta Gorda, 10 millas o 12 millas de Punta Gorda para afuera y tal? Y ahora que me acuerdo, sí puede ser que esté eso ahí. O sea que ese testimonio es reciente, ¿no? ¿Y a ti nunca se te pasó por la cabeza hacer alguna expedición a buscarlo? Eso es muy complicado. Bueno, en principio el señor alcalde, Argelio, está interesado en ir a buscarlo, porque indiscutiblemente con los medios que hay hoy se puede dar relativamente fácil con él. Ahora, yo creo que lo principal ahora mismo no es dar con él, sino que las instituciones estén en disposición de acotarlo o de vigilarlo, para que esto sea un sitio de excursión marítima, de parque, donde la gente vaya con cámaras submarinas o lo que sea, a sacar fotografías y a disfrutar de la naturaleza como está. Eso es lo principal. Pepe, ¿y alguna vez has hecho ese trabajo también muy bonito de filmar o fotografiar el fondo de nuestras costas? ¿O es algo que nunca has tenido posibilidad de hacer por acá? No, yo hice un curso de submarinismo hace muchos años en Tenerife, y apenas he practicado el submarinismo del escafandrismo, ¿no? No sé si impresionado, porque en cierta ocasión en un campeonato de pesca submarina, en un campeonato de España, en Lanzarote, fui el primero que llegó a un sitio donde se había ahogado un chico y tal, y bajo el hombre rana lo sacó ya sin conocimiento, y me impactó el tema, ¿no? Y la verdad que le tengo mucho respeto al submarinismo, ¿no? Lo practico, pero muy poco, ¿no? Casi por necesidad. Sabemos también que Pepe Feliciano ha estado en estos últimos meses, ha protagonizado una historia muy bonita. Él ha querido homenajear a los mártires de Tazacorte. Tuviste una idea. Háblanos un poco de esa idea, de ese homenaje marítimo. Los mártires de Tazacorte, es que vamos tocando en el museo cosas históricas de La Palma relacionadas con el mar y tal, y hay algunas muy interesantes, como puede ser esto del bajón en el norte, pero después hay cosas históricas de especial relieve, ¿no? Después hablaremos específicamente del museo. Sí, que no cabe duda que aquí hay verdaderas joyas, ¿no? que comentar. Pero me gustaría ahora que los mártires de Tazacorte. Bueno, los mártires de Tazacorte, cuando estuvimos trabajando en este tema, habíamos notado por lo menos 2 cosas fundamentales. Primero, que cuando se hablaba de los mártires de Tazacorte se hablaba como de algo anónimo. No es decir, son señores con nombre y apellidos y tal, ¿no? Y después que a pesar de que la Iglesia Católica los tiene reconocidos como beatos, y es una cosa de una repercusión internacional en todo el orbe católico, aquí en La Palma casi desconocidos, ¿no? En Tazacorte hay una devoción, en la zona de los llanos y tal. Los recuerdos que se guardan en la ermita de Tazacorte y la ermita de las Angustias, pero
había un poco de confusión, que si los mártires habían sido martirizados cerca de allí del puerto, todas estas cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio más o menos a fondo del tema. Una de las autoridades que hemos tenido en cuenta ha sido el padre Escribano, que estuvo aquí en La Palma dando misiones en el año 50. Él bajó con compañeros jesuitas a la costa, estuvo viendo y tal, creyendo que era al este de la isla, en un sitio que llaman la Cueva de los Frailes o algo así, ¿no? Pero después ya se descarta todo este tema y se ve que es precisamente antes de llegar, saliendo de Tazacorte, antes de llegar al faro, ¿no? Y concretamente entre Punta Larga y el faro de Barlovento, ¿no? La historia está escrita, ¿no? El pirata Jaques de Sores, calvinista, los venía siguiendo desde Madeira. Había otro barco con jesuitas también que salió de Madeira directamente para Brasil y lo venía siguiendo y lo estaba esperando precisamente al zoco del faro no, de la punta de Fuencaliente, que era lo que había. Allí lo atacó, hubo una batalla relativamente larga y seguramente fueron saliendo los dos barcos aparejados y fue un auténtico martirio, ¿no? A casi todos ellos los apuñalaron y los tiraban vivos al mar, ¿no? El museo, pues sí, tuvo la idea de poner unas cruces en el fondo del mar, las tenemos fabricadas, están en Fuencaliente ya fabricadas, 40 cruces de 500 kilos. Ahora mismo está el trámite oficial de los permisos oficiales de costas y todo esto, que ya está publicado en el boletín oficial, y hay un equipo de submarinistas ya, colaboradores del museo, unos 20 submarinistas, dispuestos a hacer el trabajo gratuitamente, ¿no? El museo les dará una especie de diploma por haber colaborado en este tema, y posiblemente empezaremos a colocarlos a partir del 15 de agosto, ¿no? En la zona concretamente de Malpica. El padre Escribano, don Julián Escribano, decía que era frente a Boca Fornalla. Boca Fornalla no existe en los actuales planos o cartas marinas de la isla, ¿no? Pero precisamente aquí tenemos una carta de 1888, me parece que es, de 1888 creo que es, precisamente de don Fernando Arocena, donde hace referencia a Boca Fornalla. Y Boca Fornalla en portugués, la mayoría de los mártires eran portugueses, ¿no? 28 eran portugueses creo y 10 o 12 españoles. El padre Escribano dice frente a Boca Fornalla, y efectivamente allí hay, pasado entre el faro y Punta Larga, hay una zona que la llaman la Cueva de las Palomas, los pescadores, que la miras desde el mar y parecen bocas de horno, bocas de horno, y es justamente ahí donde fue el ataque. Las cruces las vamos a poner un poquito más hacia el faro, en la parte de Malpica. Bien, has hablado en un par de ocasiones de Fernando Arocena. La familia de los Arocena aquí en La Palma tuvo una importancia muy grande por su vinculación al mundo del mar, fueron constructores navales de primera categoría, y si te parece podemos hablar un poco ya de los tesoros que tenemos aquí en este pequeño pero completo museo naval, ¿no? Y tú antes me comentabas que aquí había cosas de don Fernando Arocena de auténtico valor, y hablaba incluso de una especie de tratado de arquitectura naval. Sí, hay un tratado, un manuscrito de don Fernando Arocena y los hermanos, creo que, de arquitectura naval, muy interesante, visto por un ingeniero naval de Madrid, estuvo aquí hace unos 6 o 7 meses, lo catalogaba como uno de los trabajos más completos en arquitectura naval de España. Dice, puede tener algo similar, la parte de Cataluña y tal, pero como esto no he visto yo nada. Es una joya, este tratado, manuscrito, calculado,
y después con un examen comparativo, ¿no? Hago este barco así porque me he dado cuenta que los holandeses hacen esto, pero los ingleses hacen lo otro, y es mejor el sistema holandés, por esto y por esto. Entonces da las medidas, da todo y tal. Hay un análisis exhaustivo de cómo hay que hacer el barco, de cómo lo hacen los ingleses, sobre todo los ingleses y los holandeses y los franceses, y todo detallado a pluma, a mano, que es una auténtica joya, ¿no? El Cabildo se interesó en tiempos de Vicente Capote como consejero de Cultura, y yo creo que esta labor hay que seguirla adelante y hay que publicarlo. Estuvo un catedrático de Las Palmas también aquí tomando nota del manuscrito, y es una auténtica maravilla, ¿no? De los Arocenas, aparte de eso, tenemos aquí, donados por la familia, todas las maquetas estas que ven en las paredes, de los barcos que hicieron, de gran parte de los barcos que hicieron ellos. Ellos se establecieron aquí en La Palma, yo creo que en el año 20 y pico, y del 20 y pico a finales de siglo hicieron más de 50 barcos, toda la familia, ¿no? Desde luego hay que ver lo que eran, aparte de constructores de barcos, eran pilotos, eran matemáticos, los tíos se ve que dominaban el tema a fondo, ¿no? Y además, nunca mejor dicho, era una saga auténtica que mantenía la tradición familiar hasta hoy día, que el último de los Fernando Arocena, náutico, estudió náutica. Vamos a hacer una pequeña parada, Pepe, y enseguida volvemos a hablar con Pepe Feliciano aquí en el Museo Naval de Santa Cruz de la Palma, pues de todo tipo de cosas, ¿no? Desde el legado de la familia Arocena, inmenso y de gran valor para nosotros, y de otras cosas que hay aquí, seguro dignas de mención. Enseguida estamos con ustedes. Seguimos con Pepe Feliciano en el Barco de la Virgen, aquí en la Alameda, en Santa Cruz de la Palma, en este museo naval, que me imagino será muy visitado, ¿no? Bueno, el Museo Naval de Santa Cruz de la Palma es quizás uno de los museos más visitados de Canarias. No me faroleo en el tema, pero tenemos unas 20.000 visitas al año, aparte de los niños que no los contabilizamos, ni los colegios que vienen, ¿no? Pero adultos que paguen, pues andamos por los 20.000 visitantes, ¿no? El museo, aparte de lo modesto que es en sí, ¿no? Pequeño, reducido, pero con cosas entrañablemente nuestras, ¿no? de cosas del mar, el museo, más que el contenido, que es un tesoro, es el continente, es el barco. Una vez que el turista, el visitante, da una vuelta por la calle, y cuando llega y ve al final de la calle Real un barco, el 95% de la gente entra a verlo. En una convención de museos en La Laguna, el director del Museo de la Ciencia, que está en La Cuesta, me decía que la antena que tienen ellos, la tremenda antena que se ve cuando vas a las autopistas, es nada más que llamativa, no es operativa, es para llamar la atención al paseante, y costó del orden de 25 millones de pesetas. O sea, nosotros tenemos el continente hecho ya, un barco que es un reflejo de la Santa María de Colón, hecha casi toda o dirigida casi todo el tema por don Armando Llanes, Dios lo tenga en la gloria. Y las medidas de este barco son más o menos exactas en cuanto a la eslora, la manga y el puntal. Obedece a la ecuación o a las medidas técnicas de la época,
que era la ecuación 1, 2, 3. Si tenía 3 de largo, tenía que tener 2 de ancho y 1 de puntal. El turista o el visitante, al entrar al museo y al verlo, tiene una sensación de vivir el mar y de ver cómo navegaban estos hombres, ¿no? Porque toca, ve el grosor de los palos, ve las amuras, todos los aparejos del barco y lo siente, ¿no? Lo siente, lo palpa. El barco, si decimos de curiosidades, aparte del personal que llevaba, cada uno, los marineros iban a proa, la oficialidad iba encima donde está la biblioteca del museo, y el capitán o el piloto, el capitán del barco, el comandante iba solo en la parte alta. Y como dato curioso, podemos decir, y mucha gente lo pregunta cuando viene al museo, ¿no? ¿Y el timonel dónde iba? Y el timonel iba en un sucucho, a popa, casi a la misma popa del barco, encerrado en una un pequeño habitáculo oscuro, posiblemente iluminado con un hacho de tea, cualquier cosa, un farol de la época, y recibía órdenes directas por un tubo del comandante. Eso es curioso, ¿no? Yo no sé, yo me he puesto a reflexionar muchas veces sobre el tema, sobre todo las carabelas y de guerra y todo esto. Si el timonel veía el mar y veía el peligro, a lo mejor no obedecía la orden. El tipo claro. le decía al comandante, siga ese rumbo y tal, y el tipo veía las rocas en tierra, el tipo decía, venga, vaya sobre este barco y tal. A lo mejor el tío no obedecía la orden, ¿no? Porque palpaba el peligro. Entonces, encerrado, el comandante decía 10 grados más, si tenía un sextante o un octante en la época esa, ¿no? Un astrolabio, pues daba al timón a un lado a otro sin ver el peligro que había, ¿no? No, es interesante todo eso. Y después, por ejemplo, cuando te dicen, coño, pasaron al tipo por la quilla, ¿no? El castigo que ponían, amarraban al tipo por una borda, lo tiraban y lo recogían por la otra, A veces te haces la idea de que es un barquito pequeño y lo tiras y lo recoges y tal, pero ves el tamaño del barco, tira un tío por la borda y empieza a recuperarlo por la otra, el tipo llega asfixiado, ¿no? Claro. Bueno, y otra cosa que te quería comentar es que hemos visto un mascarón de proa que era del barco anterior que estaba aquí, porque antes, o sea, este barco de la Virgen que diseñó y cuya construcción dirigió don Armando Llanes, está en un emplazamiento donde años antes hubo también otro tipo de barco que era, pero ese otro barco que nosotros hemos podido ver en fotografías antiguas de Miguel Brito, ¿ese barco era de mampostería o era de madera? Era de madera. Era real. Era de madera. Y ese es el mascarón de proa, era de ese otro barco. Sí, de ese otro barco. Sí. El mascarón de proa tiene un valor extraordinario y posiblemente a la vez fue de un barco de verdad. Tiene las manos, como has visto, la rosa de los vientos. Y el otro barco era una abribarca, creo, ¿no? De 3 palos, sí, de madera, ¿no? Pero de ese solo nos quedan fotografías. Sí, su fotografía aquí las tenemos. Al igual que de otro barco, no recuerdo ahora mismo el nombre, tú me mostrabas una foto de un barco que quedó encallado, hundido, y hoy está sepultado debajo del túnel, por el que se entra y se sale de... Sí, bueno, este... Era un barco del que se sale, perdón, de la ciudad. ¿Qué barco era ese? Era el General Álava, un barco de transportes de la Armada de la época, de 1863. El barco fue comprado a Inglaterra en 1850 y pico. Había participado llevando tropas en la campaña de África en 1850 y tanto. Y iba en una misión de guerra desde La Coruña a Santo Domingo. Había habido una sublevación en Santo Domingo en 1863 y la reina Isabel II se preocupó personalmente de que prepararan este barco para ir con 6 o 7 veleros más a sofocar la rebelión en Santo Domingo. Y era de lo más moderno de la época, era mixto de vela y motor, a vapor.
un motor de 1500 caballos aproximadamente tenía. Y el barco se declaró un incendio cerca de La Gomera, hubo una junta de oficiales y acordaron traerlo aquí a La Palma y hacer una operación de hundimiento parcial para que el barco bajara hacia el fondo, entrara agua en la carbonera de que estaba incendiada y después achicar rápidamente y apagar el incendio. La operación le falló. Dice la historia que cuando dio atrás fondeó, ¿no? Frente al antiguo campo de fútbol. Y cuando fue a dar con la máquina atrás, se enredó un cabo en la hélice, el barco quedó a merced del oleaje un poco y el viento y se fue más a tierra de lo que tenían previsto y se hundió casi todo, ¿no? Quedaron los palos fuera y tal. Los soldados se salvaron todos, pudieron sacar el arca con el dinero que llevaban para pagar al personal, porque había muchos amigos que me decían, dice, tú tienes que tener un tesoro ahí, porque tanto empeño en sacar ese barco y tal. El museo había hecho una campaña de recuperarlo científicamente, el barco. Vino un equipo de arqueólogos submarinos del Ministerio de Educación y Ciencia, estuvieron aquí estudiando el tema, levantaron un plano fotométrico del lugar. El pecio estaba muy deteriorado, muy repartido por el fondo, pero era interesante no obstante porque había fusiles enterrados en el fondo y había restos de losa y material de ese. ¿Y hay algún material de aquel barco? Sí, recuperamos unos fusiles, uno de ellos lo tenemos aquí casi como estaba porque está con el carbón y el resto del incendio un poco deteriorado, pero tal cual lo hemos quitado del fondo, lo tenemos expuesto al público, ¿no? Entonces el ministerio dedicaba unos 6 millones de pesetas para hacer la recuperación. Estaba en construcción, en vía de construcción, la defensa que se le iba a hacer a la carretera que sale para el sur, ser un dique por delante para amortiguar el peso, la fuerza de la ola. Y el Ministerio de Obras Públicas creyó que era mucho más urgente el hacer la obra esa que recuperar el barco y quedó totalmente sepultado por las colleras que pusieron. Y ahora que hablas de obras públicas y de mares que se tapan o se taponan o se van al garete, recuerdo que hace unos años tú formaste parte de una plataforma ciudadana que luchó denodadamente porque la playa del túnel, hoy desaparecida, irreversiblemente desaparecida, no la perdiéramos, ¿no? Recuerdas que hubo pues, todo tipo de movimientos ciudadanos, desde manifestaciones hasta, recuerdo yo, reuniones o asambleas informales en que se hablaba de aquel asunto. ¿Qué supuso para ti, un hombre tan vinculado pues a todo lo que era la actividad deportiva marítima en Santa Cruz de la Palma, esa desaparición de una especie de bahía natural, ¿no? Anelio, me vas a perdonar que te diga que cada vez que me tocan este tema me pongo un poco nervioso, ¿no? Me pongo nervioso porque el grupo de amigos que precisamente nos reunimos aquí las primeras veces, que nos opusimos con toda nuestra fuerza y nuestra voluntad a que esa obra se ejecutara, desde un primer momento teníamos asesoramiento técnico y jurídico sobre el tema y desde un primer momento que llenamos de carteles grandes Santa Cruz de la Palma, en los bares y todo, carteles grandes, ¿no? Donde decíamos claramente que la obra era ilegal porque carecía de la declaración de impacto ambiental. Como luego se demostró cuando salió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sí. Pero claro, ya era muy tarde, ya estaba todo sepultado. Si nosotros en aquella época, empezando toda esta campaña, nos hubiéramos equivocado, posiblemente hubiéramos cogido la cárcel, ¿no? Porque decíamos que el Estado estaba construyendo una obra que era ilegal. En fin, esto...
Así todo, los carteles siguieron, y la obra siguió adelante. Había indiscutiblemente un consenso político en el tema, ¿no? O sea, políticamente todos los partidos habían dado el visto bueno a que se hiciera la obra. Pero yo creo que no se reflexionó debidamente sobre el tema, sino que la gente se dejó llevar, o los políticos se dejaron llevar, por la cantidad monstruosa de dinero que se iba a invertir en La Palma. Cuando nosotros nos oponemos a esto de una forma totalmente pacífica, no se tuvo en cuenta, o sea, creía la gente que íbamos contra el progreso, y no íbamos contra el progreso, íbamos contra un medio ambiente sostenido y cuidado y dejado, y para poderlo dejar para nuestra descendencia, ¿no? Y posiblemente los que se opusieron a esto fuertemente no pensaron que el buscar una alternativa en aquel momento era lo más rentable, incluso para los más poderosos y para la economía de la isla. Era lo más rentable haberle buscado otro sitio, o tener la presión suficiente de decirle: hey, aquí me hacen lo mínimo, pero vayan buscando otro sitio para los contenedores, donde sea, en el Barranco del Carmen o en la punta del Moe, o en la punta de los Cancaos, donde sea, ¿no? Vayan buscando, porque nuestra ciudad es lo primero. Yo creo que no hubo reflexión sobre el tema, sino todo políticamente hubo un consenso por la fuerza del dinero a invertir. Pero nosotros consideramos que ese dinero a invertir, sin paralizar la actividad económica de la isla, porque sabíamos de la importancia del puerto, había que enfocarla hacia otro sitio. Y estamos convencidos hoy en día de que esa alternativa la tendrán que buscar o estos políticos que hay ahora o los que vienen, porque la obra no puede estar como está. Se les hará pequeña, y irá a mucho más. Yo leía ayer o antes de ayer el aumento de contenedores en el puerto de Las Palmas de un año para otro, y es un crecimiento desorbitado. Y entonces el haber tratado de sacar un proyecto de un puerto para contenedores de lo más moderno de Canarias e incluso de España, porque tenemos sitio para ello, hubiera sido una alternativa para La Palma, para su progreso y su desarrollo. Cerca de aquí podía haber un problema de transporte siquiera, porque las comunicaciones no están, pero en la obra marítima del mar, yo me he atrevido a decir muchas veces que se autofinanciaba, porque si el Estado hace un dique por fuera, paralelo a la costa, con el risco que hay detrás en la zona norte de Santa Cruz de La Palma, a cualquier industrial le dicen: oiga, derribe el risco y el solar que queda aquí de 5.000 metros es para usted. Me he atrevido a decir eso, yo no soy técnico, ¿no? Pero es que hay sitio para ello. Y se hubieran conseguido no 40.000 metros que estuvimos discutiendo aquí, se hubieran conseguido 400.000 metros, 10 o 12 veces más, que es lo que va a ser de aquí a 20 o 25 años. Porque el movimiento de contenedores es tremendo. Y si a eso añadimos el daño ecológico que le han hecho a la isla, el daño visual y el daño a los ruidos, que todos los que vivimos en la parte alta es de noche y de día constantemente los ruidos, pues hay una polución de todo, de ruidos de todo. Bueno, esto viene a demostrar que Pepe Feliciano no solo es un hombre de acción deportiva, entre comillas, no solo dirige un museo tan curioso como este, sino que además es un hombre comprometido con su tiempo, con las circunstancias de la vida cotidiana, ¿no? Y debo decir que efectivamente tuviste un papel preponderante en aquel movimiento. Había que tener unos riñones bien puestos y además tenían que, como tú dijiste antes, que granjearse de todo tipo de oposiciones y salvar todo tipo de obstáculos. Y bueno, al final fue una batalla perdida,
moralmente luego se ganó con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero al fin y al cabo fue una batalla perdida y no deja de ser una pena. Y como no queremos que nos pongas nervioso hoy, vamos a cambiar entonces de tema. Me gustaría hablar también de otra cuestión. Tú decías que hay, me decías antes que hay muchos puntos en nuestra isla que tenían sus nombres, que están anotados en cartas marinas antiguas y que unos han desaparecido por ignorancia y otros pues porque se han puesto se le han superpuesto otro en su lugar, ¿no? Me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Hay posibilidad de rescatar esos nombres que son también patrimonio de nuestro legado cultural, ¿no? Pues yo creo que sí, y que es una labor de todos, ¿no? Hace bastantes años yo me encontré en unas cartas enrolladas en la Cosmológica un boceto de que tenía que ir a bordo de algún barco y donde se ponía un ancla en Fuencaliente, donde la gente iba a las aguas de la Fuente Caliente, ¿eh? Y eso yo creo que ha servido, porque después sacamos una fotocopia y se la mandamos a Pedro Nolasco, alcalde de Fuencaliente, y eso ha servido de algo para buscar dónde estaba la antigua fuente, ¿no? Es una referencia histórica porque eso era muy preciso, ¿no? Oye, vengo con un barco de Tenerife, de Lanzarote, donde sea, con gente a tal, ¿dónde tengo que fondear? Y estaba en el boceto perfectamente enclavado el sitio de fondeo del barco, ¿no? En la vertical de eso estaba la fuente. Con motivo de los mártires de Tazacorte y para ver la posición de Boca Fornaya, que nos suponíamos precisamente que era frente a la Cueva de las Palomas, aparece una carta marina, un mapa de la isla de La Palma, hecho por los señores Arocena, con medidas perfectamente de todo, alturas, etcétera, etcétera. Lo tenemos aquí en el museo. Y hay varios sitios de la costa, de la isla, que hoy no se conocen con ese nombre. Yo creo que tenemos que volver a los nombres auténticamente antiguos de la isla. Y precisamente don Fernando Arocena en el mapa ese pone Boca Fornaya, que hoy no lo vemos en ningún mapa de la isla, ¿no? Sí. Boca Fornaya, perfectamente señalado, ¿no? Hay algunos nombres más que ahora de memoria no recuerdo, pero yo creo que es una labor de investigación y de volver a lo que era antiguamente. Aparte de esta idea, ¿hay algún proyecto en el que, bueno, y aparte de aquella historia que nos contabas al principio de ese placer Ortega Arocena, ¿hay algún proyecto que tú tengas en mente y que desees cumplir, bien como director de este museo, bien como simple aficionado al mundo marino? ¿Hay alguna otra idea, algún sueño que quede todavía por cumplirse? Bueno, queremos cumplimentar bien el tema de los mártires de Tazacorte y hay algunos asuntos más, ¿no? Por ejemplo, estamos tras la pista de Francisco, un jesuita palmero que estuvo en Brasil con los guaraníes, y es un Francisco Díaz, bueno, lo diré. Estuvo en Brasil colonizando la parte esta de los guaraníes en competencia con los portugueses, que lo hacían de una forma de granja para sacarle rendimiento, ¿no? Y entonces él, a la vista de cómo trataban los portugueses a los nativos, se horrorizó y vino con otro sacerdote, uno a Europa, uno iba a Madrid o a Valladolid, no sé dónde estaría el rey, a hablar con el rey, y el otro, que era nuestro paisano, iba a Roma a hablar con el Papa. Entonces hay una carta papal que se la entrega a Díaz Taño, Francisco Díaz Taño se llamaba el tío,
Francisco Díaz Taño le entrega una especie de carta de orden, no me acuerdo cómo se llama el tema ese, que lo empieza como una encíclica o lo que sea. Las primeras palabras son: estoy horrorizado, poco más o menos, estoy horrorizado de lo que me dice el padre Francisco Díaz Taño, ¿no? De cómo tratan, hay que tratarlos como seres humanos y son hijos de Dios como todos, patatí, patatá, tal. El tipo se coge la orden papal, se la lleva allá, y cuando llega a Brasil ya sabían que el Papa venía, que el padre Díaz Taño venía con normas nuevas y tal, y poco menos que lo cercaron, el convento, el sitio donde estaba, lo amenazaron de muerte, y el tío tuvo que renunciar a llevar a la práctica lo que ponía allí porque peligraba su vida, pero al mismo tiempo se fue a un notario y lo hizo constar, que el Papa decía en la encíclica tal, y que no era la forma de tratar a los nativos, ¿no? Yo considero que Francisco Díaz Taño puede tener ascendencia de la zona de los llanos, en fin, los llanos era todo en aquella época, ¿no? Tuvo que haber nacido sobre el año 1500 más o menos, y dice que el padre, que eran varios hermanos, en fin, tenemos un expediente recopilando todos los datos de él para hacer las averiguaciones correspondientes, pero es una figura que nos hemos interesado con él porque el pasar el Atlántico en aquella época, para allá y para acá, ya era un sacrificio de 1000 demonios. Mi pobre abuelo, que estuvo en Cuba 2 veces, siempre decía: a Cuba he estado 4 veces, 2 veces para allá y 2 veces para acá. Lo contaba por la travesía y por las calamidades que había pasado en el mar, ¿no? Y entonces Díaz Taño nos hemos interesado con él, aparte de que es su hijita y tenía cierto paralelismo con los mártires, nos hemos interesado con él por la aventura de ir a América recién descubierta y tal, y tratar de darle dignidad a los propios nativos, ¿no? Bien. Como ven también, Pepe Feliciano es un hombre que suscita o que anima a hacer trabajos de tipo de investigación histórica. O sea que, Pepe, nos has dejado aquí boquiabiertos, de portero de fútbol a deportista marino, pescador, director de un museo naval, un hombre que gesta ideas, que las saca adelante, que es lo más importante. No te queda solo con tener la idea, que llevas adelante proyectos de cierta envergadura, ¿no? Y que calan en la sociedad palmera, un hombre comprometido con los problemas de la sociedad a la que pertenece, en fin, una figura que seguro a todos ustedes en esta hora que llevamos charlando con él, pues habrá dejado como a mí boquiabiertos, escuchándolo, porque siempre es interesante oír, escuchar el testimonio de una persona como Pepe Feliciano. Vamos a despedir el programa porque se nos ha ido el tiempo, deseándote toda la suerte del mundo en estos proyectos, que sigas con este curioso, pequeño y entrañable museo que es de todos nosotros, y nada, dándote las gracias también por habernos concedido esta hora, y a ustedes pues gracias por su atención. Nada, las gracias a ustedes por haber venido, visitado el museo y en fin, tener esta agradable charla contigo, Anelio. Muy bien.